Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, tía, dale. El día de hoy vamos a continuar con la clase y vamos a ver la última sección del capítulo 4. Esta sección y la sección anterior eh, son los temas que van a venir en la prueba. El día de hoy vamos a hablar de las oscilaciones forzadas y la resonancia, la sección 8 del capítulo 14. Un oscilador armónico aislado dejará de moverse tarde o temprano, pero nosotros podemos mantener una oscilación de amplitud constante aplicando una fuerza que varíe con el tiempo periódica o cíclicamente con periodo y frecuencia definidos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo más sencillo que cuando nosotros estamos columpiando a una persona, si nosotros lo dejamos que se columpie en un determinado tiempo, entonces va a parar debido a la fricción que existe entre donde está sujeto el columpio. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros cada cierto tiempo le estamos dando una fuerza al columpio? Si nosotros le estamos dando una fuerza a ese columpio, entonces ese columpio no dejará de oscilar. Entonces a ese tipo de fuerzas le vamos a llamar fuerzas impulsoras. Si aplicamos a un oscilador armónico amortiguado una fuerza impulsora que varíe periódicamente con frecuencia angular, le vamos a llamar omega sub d, el movimiento resultante se llama oscilación forzada. Esa oscilación forzada va a ser la oscilación debido a una fuerza externa que se le está aplicando a un sistema. Y esta, por ejemplo, es diferente, esta frecuencia angular W sub D, omega sub D, es diferente a la frecuencia natural omega prima. La frecuencia natural es la frecuencia que tiene un determinado sistema. Por ejemplo, si yo desplazo un ángulo teta, un columpio cualquiera, y lo dejo oscilar, entonces esa oscilación va a ser la frecuencia angular natural de ese columpio. Pero si yo luego le aplico una fuerza, entonces la frecuencia angular va a ser W sub t, que va a ser la frecuencia, al final va a ser la frecuencia con la que yo le estoy aplicando la fuerza a ese determinado sistema. Normalmente vamos a ver que ese tipo de fuerzas la vamos a escribir en forma sinusoidal, en forma de un coseno, porque nosotros necesitamos que esa fuerza sea una fuerza periódica, que tenga sus máximos y mínimos cada determinado tiempo. Entonces, podemos escribir esa fuerza en términos de la fuerza máxima multiplicado por un coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces vamos a describir esa fuerza de esa manera. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Por acá yo tengo una gráfica donde en el eje Y tengo la amplitud y en el eje X tengo una razón de la frecuencia angular eh, incluida con la fuerza y tenemos la frecuencia natural por acá. Entonces, a medida, por ejemplo, y acá yo tengo parámetro B, que este parámetro B es la constante de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, acá el parámetro B va incrementando, si fijan 0.2, 0.4, 0.7, 1.
A medida que este parámetro B aumenta, entonces el amortiguamiento es mayor. Entonces, si ven, si yo tengo mi eje Y como la amplitud por acá, entonces a medida que va aumentando este parámetro B, la amplitud va a ir disminuyendo debido a que el amortiguamiento va a ir disminuyendo. Y si se fijan acá, donde yo tengo los picos en la amplitud o en la gráfica es en 1, o sea, cuando la frecuencia angular sub d es igual a la frecuencia natural. Entonces, cuando estas dos son iguales, yo voy a tener un pico en la amplitud en la oscilación. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula que es deducida a través de ecuaciones diferenciales. Aquí no vamos a entrar en detalles porque es un poco tedioso la deducción de esta fórmula. Únicamente la vamos a utilizar acá. Entonces tenemos que la amplitud de una oscilación va a ser igual a la fuerza máxima entre la raíz cuadrada de la constante de restitución menos la masa, la frecuencia angular sub d al cuadrado, todo esto al cuadrado más el parámetro b, constante de amortiguamiento al cuadrado, por la frecuencia angular sub d al cuadrado. Entonces esta va a ser la fórmula para poder determinar la amplitud de una oscilación. Ahora, les voy a mostrar por acá que sería eh, una fuerza una fuerza que me genera a mí una oscilación. Por ejemplo, si yo eh, pongo a oscilar esta masa con resorte verticalmente, va a llegar un momento que esto va a perder su energía y va a dejar de oscilar. Ahí va a dejar de oscilar. Pero ¿qué pasa? Este resorte que está abajo está atado a le podemos llamar un resonador. Entonces, ¿qué pasa si yo a este resonador le doy una frecuencia? O sea, le voy a estar aplicando una fuerza a este sistema cada determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo enciendo este resonador? Entonces, lo que pasa es que va a empezar a oscilar el resonador y por lo tanto va a comenzar a oscilar el sistema por acá. Entonces, al final yo voy a tener que este sistema masa resorte va a tener la misma frecuencia de oscilación que este resonador. Entonces, con esta pequeña frecuencia que le doy yo con este resonador, este sistema ahora ya no va a parar, ya no va a llegar a su punto de equilibrio y se va a parar, sino que va a quedar oscilando debido a la fuerza que yo le estoy dando con este resonador que tengo por aquí abajo. Entonces, a medida puedo aumentar la amplitud de este resonador. Si se fijan, también se ve afectada la amplitud de esta masa. También puedo aumentar la frecuencia si yo quiero que este resonador eh, tenga una frecuencia mayor. Entonces se va a ver afectada también la frecuencia de la masa. Entonces de esa manera yo puedo aplicar una fuerza externa a un sistema para que este sistema no deje de oscilar. Ahora para finalizar vamos a hablar de lo que es la resonancia. El hecho que haya un pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural, a ese sistema se le denomina resonancia, ¿verdad? Cuando tenemos acá estos picos que están acá, cuando la frecuencia impulsora es igual a la frecuencia natural, en 1 por acá, donde tenemos esos picos, entonces vamos a decir que en esos puntos nosotros vamos a tener una resonancia. Y en física abundan muchos ejemplos en los cuales nosotros podemos decir que hay resonancia.
Por ejemplo, si nosotros queremos columpiar a un niño, nosotros debemos de aplicar una frecuencia que sea igual a la frecuencia natural del columpio. Si nosotros le aplicamos la misma frecuencia, entonces el columpio va a seguir oscilando. También de, los altavoces cuando nosotros le aumentamos demasiado el volumen a un equipo, nosotros vamos a escuchar a veces un ruido en los parlantes. A ese ruido nosotros le vamos a decir que es debido a la resonancia que tienen los parlantes que emiten esa vibración. Para ver unos ejemplos de resonancia vamos a ver unos videos. Por ejemplo, tengo este video por acá, donde yo tengo por aquí unos metrónomos. Aquí están activando estos metrónomos. Vamos a aumentarle aquí. Entonces, estos metrónomos todos tienen una frecuencia diferente. Todos tienen una frecuencia diferente. Pero la base en la que están los metrónomos tiene una frecuencia. Quiere decir que la base se está moviendo independientemente de los metrónomos. Entonces, al final, lo que se va a lograr es que todos los metrónomos vibren a la misma frecuencia de la frecuencia impulsora, que en este caso la frecuencia impulsora sería la frecuencia de la base. Entonces ya van a ver que aumentamos un poco el tiempo acá, que aumentamos un poco, que Lick, adelantamos. disculpe, Dígame. Lick, Hola. fíjese que cuando usted ponía lo del video no se le escuchaba lo que usted estaba explicando. Ah, ok. Le voy a quitar el sonido al video, tal vez. ¿Ahora me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí se le escuchó su voz. Ah, ok, le voy a quitar, Sí, Lick, ahora sí ya se le escucha. le voy a quitar el sonido al video. Lo que les comentaba es que yo tengo acá un montón de metrónomos. ¿Y qué es lo que pasa? Cada metrónomo tiene una frecuencia diferente. Cada metrónomo, si se fijan, tiene una frecuencia diferente. Pero la base en la que se encuentran los metrónomos tiene una frecuencia de oscilación, que es independientemente a, a la frecuencia que tiene cada metrónomo. Entonces, esta frecuencia que tiene la base le llamamos la frecuencia impulsora. Y al final, el sistema debe llegar a un punto en que todos los metrónomos van a llegar a tener la misma frecuencia que tiene la base. Si se fijan, ya se empiezan a sincronizar todos los metrónomos. Van a llegar al punto donde todos los metrónomos van a tener exactamente la misma frecuencia que la frecuencia que tiene la base. Y como todos están en la misma base, entonces No se escucha nada. Yo no lo escucho. no se escucha. Ok, ya voy a ver qué hago. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. ¿Ahorita me están escuchando? Me escuchan bien ahorita? Es que a veces se escucha como entrecortado. No se escucha. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, si no me escuchan bien otra vez, pues lo que voy a hacer
Es que voy a quitar el video, pero voy a tratar Sí, de... antes se escuchaba bien cuando no estaba reproduciendo el video. Sí, es que el problema, me imagino que está pasando exactamente lo mismo que estoy explicando. Hay una resonancia ahí entre, entre los audios. Entonces, bueno, miren el video y después les explico qué pasa. Bueno, le voy a poner pausa al video y bueno, ojalá que me escuchen bien. Entonces, lo que tenemos acá en este video es que todos los metrónomos inicialmente tienen una frecuencia diferente y la base que tenemos acá tiene una frecuencia impulsora, tiene una misma frecuencia siempre, ¿verdad? Está oscilando. Entonces, debido a que el sistema siempre al final va a llegar a tener la misma frecuencia impulsora, al final todos los metrónomos vayan a tener la misma frecuencia, o sea, se van a sincronizar, como lo pueden ver en el video. Entonces, ahí ustedes pueden ver que ahora todos los metrónomos tienen la misma frecuencia, que es exactamente la misma frecuencia impulsora que tiene la base. Bueno, eso les quería decir. Vamos a ver otro video también que está explicando. Ya se los voy a mostrar. Si no escuchan, me lo dicen, por favor. Si has estado en una fiesta, te darás cuenta que cuando ponen música muy fuerte, los vidrios del lugar empiezan a vibrar violentamente como si quisieran bailar. A esto, amigo mío, se le llama resonancia. Primero, el sonido es una onda. Esta tiene una amplitud, una longitud, una cresta, o sea, el punto alto, un valle, el punto más bajo, y una frecuencia que es cuántas oscilaciones da en un tiempo o periodo determinado. A mayor frecuencia, más agudo será, y a menor, más grave lo notaremos. Cuando escuches música a un volumen alto, las bocinas están transmitiendo energía a su alrededor en forma de ondas sonoras, llegando hasta los vidrios. Sin embargo, no se sacuden fuertemente todo el tiempo si te das cuenta. Por lo regular, vibran en los tonos más graves de la canción, pues en ese momento la frecuencia de los altavoces es cercana a la frecuencia natural de las ventanas. Wow, espera, ¿frecuencia natural? Todos los objetos tienen un tono en particular con el cual la vibración se intensifica al exponerlos a ese sonido, o sea, resuenan, y en el caso del vidrio, se mueven bruscamente. Si quisieras romper una copa de vidrio usando solo el sonido, basta darle un pequeño golpe para escuchar su frecuencia natural. Después deberás emitir ondas sonoras a todo volumen con la misma frecuencia. Si vemos la copa en cámara lenta, esta vibrará hasta no soportarlo y romperse por su frágil estructura. Bueno, pero no todas las cosas se rompen en mil pedazos al entrar en resonancia. Las guitarras acústicas usan su estructura hueca de madera para que sus cuerdas resuenen y el sonido se amplifique, pues si no lo hicieran, no podríamos escuchar muy bien sus melodías. Lo mismo sucede con el piano de cola, el violín y otros instrumentos acústicos. La resonancia es cosa de ondas, pues no solo se aplica en las ondas sonoras, también en las electromagnéticas. Bueno, lo que está explicando el video, ¿verdad? Es cómo funciona la resonancia. La resonancia funciona de la siguiente manera. También se los vamos a explicar con este. ¿Qué pasa cuando yo tengo por acá una copa de vidrio? Si yo le doy un golpe a una copa de vidrio, esta copa va a emitir un sonido. O sea, va a tener una cierta vibración, que a esa frecuencia de la vibración se le llama frecuencia natural. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta copa la expongo a esa misma frecuencia natural durante mucho tiempo? Entonces lo que va a pasar es que esta copa va a comenzar a resonar. Entonces con el tiempo la amplitud de esas oscilaciones va a ser tan grande que se va a quebrar.
If I draw in the sound waves, you can see what's happening. One wave comes out of the speaker and pushes the side of the wine glass. The glass bounces back just when another sound wave pushes it again. If the timing or frequency of the sound waves is exactly right, the motion will build until the glass breaks. Wow. So, Entonces, eso es lo que pasa cuando la frecuencia en la copa llega, cuando la frecuencia que le estamos emitiendo acá con un parlante llega exactamente a la frecuencia natural de la copa. Entonces, con el tiempo esta va a tender a quebrarse debido a que la amplitud de la oscilación va a ser tan grande que no lo va a soportar el vidrio. Entonces, estos son varios ejemplos con respecto a la resonancia y cuáles son las consecuencias y las ventajas que nosotros podemos obtener con la resonancia. Bueno, para finalizar, vamos a realizar un ejercicio a modo de ejemplo sobre las oscilaciones forzadas y resonancia. El ejercicio es el 14.63 y dice así: una fuerza impulsora que varía sinusoidalmente se aplica a un oscilador armónico amortiguado. Me pregunta qué unidades tiene la constante de amortiguamiento B. Para responder ese inciso A, vamos a utilizar la ecuación que nos da el libro para la amplitud. Vamos a considerar el caso en el que K menos M por la frecuencia impulsora al cuadrado es igual a 0, donde este término es igual a 0. Entonces, si ese término es igual a 0, entonces voy a tener que la amplitud es igual a la fuerza máxima entre la raíz cuadrada de B al cuadrado entre la frecuencia impulsora al cuadrado. Entonces, si yo le saco la raíz a esto, únicamente me va a quedar B y la frecuencia impulsora al cuadrado. Entonces, despejando para B, voy a tener que B es igual a la fuerza máxima entre la amplitud entre la frecuencia angular impulsora. Entonces, ¿cuáles serían esas unidades de B? Entonces, las unidades de la fuerza son newton, las unidades de la amplitud son metros, las unidades de frecuencia es 1 sobre segundo o radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces acá veo que newton, las unidades de newton son kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Por acá tengo el metro y acá tengo 1 sobre segundo. Entonces me cancelan los metros, me cancela un segundo y al final tengo que las unidades de la constante de amortiguamiento son kilogramos sobre segundo. El inciso B dice: demuestre que la cantidad raíz km tiene las mismas unidades que B. Entonces, la raíz de km, las unidades de K, que es la constante de restitución, es newton sobre metro. M es la masa y las unidades son kilogramos. Newton sería kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por la masa, por metro, que es esta m que tengo por aquí abajo, multiplicado por kilogramos. Entonces, al final se me cancelan los metros y me queda raíz cuadrada de kilogramos al cuadrado entre segundo al cuadrado, que me da que tiene unidades de kilogramo entre segundo. El inciso C dice: determine en términos de la fuerza máxima y K la amplitud de la frecuencia raíz de K sobre M, cuando B es igual a 0.2 raíz de K por M
y B 0.4 raíz de K por M. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues vamos a calcular la amplitud. La amplitud cuando B toma este valor y la amplitud cuando B toma este valor. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que la amplitud es igual a la fuerza máxima entre la raíz cuadrada de K menos M, frecuencia impulsora al cuadrado más B al cuadrado, la frecuencia impulsora al cuadrado. Entonces me dice que la frecuencia impulsora es igual a raíz de K sobre M. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la frecuencia impulsora acá por raíz de K sobre M. Y como está al cuadrado, únicamente me va a quedar K sobre M. Entonces voy a tener acá la amplitud es igual a fuerza máxima entre la raíz de K menos M. Y acá la frecuencia impulsora al cuadrado la voy a sustituir por K sobre M, que es lo que tengo por acá. Y esto al cuadrado. Más B. B me dice que 0.2 raíz de K sobre M. Entonces tengo por acá 0.2 al cuadrado porque B está al cuadrado multiplicado por K por M. Continuando entonces tengo, ¿verdad? Que B, entonces sería 0.2 al cuadrado y aquí raíz de K sobre M se me va a eliminar la raíz y únicamente me va a quedar K sobre M. Y acá por la frecuencia impulsora al cuadrado que es K sobre M. Acá si bien se me cancelan los metros y acá en el lado izquierdo esto va a ser igual a 0 porque tengo K menos K, porque acá se me cancelan los metros, entonces este lado izquierdo de la expresión es igual a 0 y únicamente me va a quedar este término que va a ser la raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado K al cuadrado, porque tengo aquí K y K, entonces tengo K al cuadrado, entonces me va a quedar raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado K al cuadrado, que al final eso sería 0.2 por K. Y este 0.2 es como tener 1 entre 0.2 que es igual a 5. Entonces la amplitud sería igual a 5 multiplicado por la fuerza máxima entre K. Y ahora cuando B es igual a 0.4 raíz de K sobre M. Si ven acá me faltó colocarle la raíz a esta, permítanme un segundo. Acá se me olvidó colocarle la raíz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que yo tengo entonces, si B es igual a 0.4 raíz de K sobre M, acá también no le coloqué la raíz de K sobre M, entonces va a ser prácticamente lo mismo que tenía anteriormente, solo que ahora en vez de 0.2 sería 0.4 multiplicado por K. Entonces yo tengo 1 entre 0.4 es igual a 2.5 la fuerza máxima sobre K. Entonces acá podemos ver que a medida que K va, en este caso que B, perdón, va aumentando, entonces la amplitud va a ser cada vez más pequeña, porque acá cuando B era igual a 0.2 raíz de K sobre M teníamos 5 por F máximo entre K.
y ahora que B es 0.4 raíz de K sobre M, entonces ahora la amplitud es 2.5 fuerza máxima sobre K. Entonces vemos que a medida la constante de amortiguamiento va siendo mayor, entonces la amplitud va disminuyendo. Y eso lo podemos ver en la gráfica que teníamos anteriormente, ¿verdad? Donde teníamos que a medida que el parámetro B, la constante de amortiguamiento se iba incrementando, entonces la amplitud de oscilación iba decreciendo. Entonces eso sería con respecto a esta sección. Como les dije, esta sección y la sección anterior que trata sobre oscilaciones amortiguadas son las dos secciones que van a entrar en la prueba, ¿verdad? Y estas secciones no van a entrar en el examen. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? No, lector. Lick, mañana es el laboratorio, ¿verdad? Sí, mañana es el laboratorio. Sí, se me había olvidado comentarles eso. Mañana es el laboratorio en Microsoft Teams. Yo les dejé una encuesta, ¿verdad? Donde tenían que llenarla para ver en qué horario teníamos el laboratorio. Hoy en la tarde voy a revisar la encuesta y voy a ver cuál fue el horario que ganó para avisarles en qué horario vamos a tener el laboratorio mañana. Ah, ok, listo. Ok, excelente.